Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bien, pues en estos momentos nos enlazamos con el Padre Jorge Román, que ya nos está esperando. Gracias por su fiel sintonía. Aquí estamos ya listos. Padre, bienvenido a su programa Pregúntame. Esperancita, tenía la esperanza de que me tocara contigo, así que me da mucho gusto en este día en que celebramos, ¿a quién? Hoy celebramos a San Pablo de la Cruz. Ándale, don San Pablo de la Cruz, ¿tú qué sabes de él? Pues nomás sé que cuando era niño su mamá le decía, cuando él tenía temores y miedos, dice que su mamá le daba una cruz y con eso el niño se le quitaban los temores porque Jesús había sufrido más por todos nosotros. Fíjate qué bien. Y desde ahí empezó su inclinación por lo que era el sufrimiento de Cristo en la pasión. Y él nació en el año de 1695 en Italia, en un pueblo pequeño, era una familia grande. Él a los 20 años de edad se inclinó precisamente por por la pasión de Cristo y hubo otros que lo siguieron. Él se decidió ir a vivir a una montaña él solo, pero fueron poco a poco siguiéndolo más, de tal manera que esa ermita pequeña que hizo ya no era suficiente y se convirtió en un convento, en un monasterio, y fue aprobada su orden, y en el año de 1727 él fue ordenado sacerdote y creó varios conventos, sobre todo inclinados en la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya casi al final de su vida, en el año de 1770, fundó la versión femenina de las pasionistas. Yo les tengo un cariño muy especial porque la Iglesia de la Pasión, ahí cerca de casa, como a 1 kilómetro de donde vivía, estaba la Iglesia de la Pasión y conocí a los padres pasionistas, unos padres españoles muy buena onda, el padre Benedicto, el padre, el hermano Paulino, que ese hermano Paulino era bien ingenioso. En un lugarcito especial hizo un nacimiento en el cual todas las imágenes se movían, haz de cuenta como Disneylandia, pero eran figuritas todas de ese tamaño. Y me acuerdo que había un ermitaño que estaba pendiente de que saliera el diablo de un pozo y le daba un catorrazo y se volvía a meter al pozo. Y luego todas las figuras tenían movimiento, pero lo que él decía es que no sabía cómo sacar humo de las chimeneas. Pues ahí me tienes en mi casa experimentando cómo hacer para que salieran humo, quemando cordeles y demás. Ya casi incendiaba la casa, entonces me ocurría la idea de que los cordeles apagados podían prenderse. Entonces le decía, bueno, si pones un cordel enrollado en un carrete de hilo, conforme se vaya consumiendo se va saliendo, pero eran ideas que tenía el hermano Paulino, muy buena onda. Ellos tenían la escuela del Instituto Guadalupe Insurgentes, donde estudió mi hermana Estrellita, y estuvieron también unas compañeras de ella, su papá era italiano, y su hermano fue compañero mío en la escuela, Domingo Diego, y me acuerdo de las fiestas que hacían, las kermeses, en las cuales el padre hacía una paella valenciana muy sabrosa, que por cierto ayer en la noche fui a comer con unos amigos, el Fego y María Esther Covarrubias, y estuvo ahí también mi amiga Hortensia y su hermano, que vino de España, Alfonso, que si estás viendo este programa, saludos a todos ustedes. Él preparó una paella. Bueno, la preparó para ella, pero a mí también me dio. Y estuvo deliciosa, realmente. Y un tipazo que me cayó a todo dar, porque compartimos mucho en común.
él se llama Alfonso, como yo, Jorge Alfonso. Él entró al seminario, tuvo la preparación del seminario, pero después se hizo capitán de navíos, y a mí me encanta también la navegación. He recorrido el mundo, él como capitán y yo como capellán, y yo estudié producción de cine, pues él tiene una compañía de producción de videos, y además nos la pasamos toda la noche contando chistes, muy simpático él. Bueno, pero estamos hablando de los pasionistas que después en el seminario, las monjitas que nos preparaban la comida, horrible, eran pasionistas, querían compartir con nosotros el dolor de la pasión. Pero luego ya en los últimos años me hice amigo de ellas, y cuando no me gustaba la comida me pasaba al otro lado de la cocina y ellas me preparaban un bistec muy sabroso con mi cervecita y todo. Eso es por andar ahí de influyente, de andar de amistoso. Bueno, pero realmente le tengo mucha admiración a los pasionistas, una entrega sensacional que ellos tienen, convencidos de su ministerio, y una entrega hermosa. Y esto es precisamente por San Pablo de la Cruz, a quien celebramos el día de hoy. Muy bien. Oye, ¿y escuchaste el Evangelio de hoy? El evangelio de hoy, Fíjate sí, una padre. anécdota también que pasó con San Pablo de la Cruz. Él, ya cuando sentía que se acercaba a su muerte, él murió a los 80 años, pidió al Papa que lo bendijera, y el Papa le dijo: Nanay, chato, la iglesia todavía te necesita unos años más. Y se le ocurrió el milagro, se puso bien, vivió 3 años más al servicio de la iglesia. Murió a la edad de los 80 años. Así que, pues hoy estamos celebrando este gran santo, San Pablo de la Cruz. Ahora sí, ¿escuchaste el Evangelio de hoy? Sí, padre, sí fue a misa. Y A ver. el mande. No, Monday, right now. Mande right now. Sí, ahí. No le digo que esta cabeza de repente se le va al santo al cielo. A ver, ayúdeme usted. Bueno, ahí te va. Resulta que Jesucristo pone este ejemplo de que si alguien supiera a qué hora va a entrar el ladrón, estaría preparado. Sí, no lo dejaría que entrara por un boquete en su casa. Ya estaría preparado. De eso luego te voy a platicar un chiste. Y él dice que uno no sabe el momento en que el Hijo del Hombre llegue o que nos toque la hora. Dice, supongamos que alguien se va de viaje y encarga a uno que atienda a los menesteres de la casa y atienda a los servidores, y todo lo hace muy bien. Pues cuando llegue el patrón, lo va a felicitar. Pero si en cambio un empleado irresponsable que le dejan a cargo sus compañeros, dicen: se va a tardar, y aprovecha para emborracharse y para golpear a los demás y hacer todo un desorden, uy, cuando llegue le va a ir del cocol y de otros panes mexicanos. Entonces la enseñanza es esto: no sabemos ni cuándo ni cómo. Está como los que planeaban robar un banco entre dos, entonces hacen un boquete, pero alguien les dio el pitazo a la policía, y cuando hacen el boquete sale el primero a asomarse, el policía le da un macanazo que le tira todos los dientes. Y entonces se regresa y le dice el otro: ¿qué te pasó? Mejor entra tú primero porque a mí ya me ganó la risa. Pues para que también se lo sonara. Bueno, no, pero no sabemos el momento ni cuándo, pero hay que estar preparados. Otra anécdota es de que en la escuela, en mis tiempos, no había asistente de maestro, sino que era el maestro el único, el que se encargaba de todo. Pero cuando el maestro quería ir al pipirrún o tenía que ir a la oficina porque lo llamaban o alguna cosa, dejaba encargado a uno y nos dejaba una tarea. A ver, muchachos, contesten esas preguntas o hagan estas operaciones de matemáticas o estos problemas, que por cierto, los libros más tristes que existen, que me han hecho llorar, son los libros de matemáticas, porque tienen muchos problemas. Bueno, pero entonces se iba el maestro y encargaba a uno: me apuntas a los que se porten mal. Y ese sangrón que estaba ahí: ya te vi, te voy a apuntar. Sí, pues nos vemos a la salida.
Entonces ahí iba el maestro y de repente alguien empezaba a decir, aguas, aguas, ahí viene el profe, y todo el mundo quietito, haciendo la tarea y todo eso. Y decía, éjele, los engañé. No, hombre, le dábamos una catorriza entre todos y luego empezaba todo el desorden. Y luego otra vez, aguas, aguas, ahí viene el profe. Ah, ya ni le hacíamos caso y llegaba el profesor. Jule, nos ponía como chancla a todos. Pero eso sí, a los que habían cumplido y habían hecho la tarea y que nos había puesto, no, hombre, les iba muy bien. A mí siempre me castigaban, porque era uno de los desmadrosos. Pero es el hecho de que no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Y a lo mejor estamos diciendo, total, al cabo que soy joven y bello, no me voy a ir sin haber amado. Fíjate que eso pasó en Ucrania. No me enteré qué fue lo que pasó finalmente, pero con los bombardeos a Kiev, entonces empezó una angustia de parte de los ucranianos, que a alguien se le ocurrió hacer una iniciativa en los medios sociales de invitar a todos el día 15 de octubre, que ya pasó, fue este domingo, que fueran a un cerro en el cual iban a hacer una orgía de todos contra todos y que le iban a pasar muy bien. Y hubo 15,000 personas que se apuntaron para ir. Órale. En cambio, hubo alguien que tuvo la iniciativa de decir, vamos a unirnos en la oración por la paz en Ucrania. Y hubo más que se apuntaron. Entonces, los resultados no sé cuáles hayan sido, pero hay unos que pensaban morir, pero bien felices después de haber la orgía, pero pues eso los invita realmente a perder el cielo, ¿no? El no vivir para Dios. En cambio, aquellos que se preparan, dicen, bueno, pues tarde o temprano me va a tocar, vamos a pedir a Dios porque haya paz, pero voy a estar en gracia de Dios para cuando me toque. Seguramente ellos, recordemos que Dios no condena a nadie, sino que hay quienes rechazan la salvación y eso es la verdadera condenación. Jesús dice, la verdadera condenación consiste en que habiendo visto la luz, hayan preferido las tinieblas porque sus obras son de tinieblas. Fíjate qué curioso, porque la mejor propaganda del diablo es invitarnos a creer que no existe. Ayer tuvimos ese curso en Turlock, muy interesante sobre lo que es la posesión satánica. Entonces yo estoy convencido de que muchos de los casos de supuesta posesión satánica son gente que está zafada. Y cuando fui a Roma en una ocasión a celebrar la boda de unos amigos míos en el Vaticano, coincidió que estaba el Congreso de Exorcistas de todo el mundo. Yo estoy platicando con un exorcista que estaba participando en el Congreso. Me dice, mira, es que no llegamos a ninguna conclusión. La única conclusión a la que llegamos de que las personas que supuestamente están poseídas son mentes contaminadas. ¿Qué quiere decir eso? Son la gente que acostumbra jugar a la ouija, echar las cartas, invocar demonios, ir con curanderos, la gente que está utilizando realmente, que está invitando al demonio a que pase a su vida y ellos acaban abriendo puertas que realmente luego no pueden cerrar y entonces se sienten realmente poseídos. Y le pregunté al padre que nos estaba dando la conferencia, de un caso les voy a platicar cómo estuvo. Ahí les va. Resulta que estaba en Linwood, California, en la parroquia de San Emilios. Yo me dedicaba a hacer videos de bodas, quinceañeras y demás. Eran como las 11:30 de la noche, ya me había bañado, estaba en mi bata, pijamas y pantuflas. Estaba editando un video y de repente a las 11:30 de la noche me llaman por teléfono. Padre, ¿qué pasó? Puede venir porque el novio de mi hija está poseído. ¿Qué está haciendo? Está portándose bien raro, está incoherente y demás. Y ese demonio no se llama tequila, cerveza o droga. No, si él no toma, es un muchacho muy lindo, muy decente, pero de repente se puso así. Le digo, ¿no creen que está en una crisis nerviosa? ¿Por qué no ya lo llevan al hospital? No, padre, puede venir.
Ay, oigan, no puede ser poseído como en eso de las 12 del día mañana. No, padre, venga, por favor. Ay, pues ni modo. Para no cambiarme, me puse mi pijama, me puse mi sotana sobre la pijama, ya me puse zapatos, y agarré mi carro y fui. Una calle antes de llegar a la casa, cada uno de los faroles del alumbrado eléctrico se iban apagando conforme iba pasando. Pum, 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 pum. Dije, órale, me estaciono, y apenas me bajo y empieza un viento a remover todas las hojas caídas de los árboles, así todo como en la película del exorcista, tan, tan, tarán, tan, 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 tan. Y luego me acerco y ya en penumbra en la calle, porque no había luz, un par de mujeres vestidas de negro. Dije, órale, son brujas. Eh, eh, Padre, pase, por favor. Paso a la casa, es una casa humilde, eh, la luz tintineando, y estaba la sala, luego, y luego el comedor y la cocina ahí pegados, pero lo primero era la sala, y abajo del sillón estaba este cuate sentado, con dos tipos deteniéndole los brazos a lo ancho, y alguien sentado sobre las piernas porque estaba durmiendo y emitiendo unos sonidos guturales tremendos. Digo, ¿este es Daniel? No soy Daniel, pero una voz gutural así, órale. Ah, no, ¿y quién eres? Legión, órale. ¿Y qué pasó con Daniel? Está aquí con nosotros. Bueno, miren, esto normalmente es un caso de una neurosis, un ataque neurótico o algo por el estilo. No quiere decir que esté poseído precisamente, pero pues está enfermo y por lo tanto le voy a dar la unción de los enfermos. Y entonces agarré el agua bendita para rociarle, pero estaba tan nervioso porque estaba impresionante eso, que se me cayó la botella de agua bendita al otro lado de él. Entonces me dio miedo de pasar por encima de él, no me vaya a morder o algo, golpear. La tomé así el agua y estaba tan nervioso que se le eché todo así. Y él empezó a retorcerse y todo. Y le dije, bueno, está en su papel, así que no hay problema. Y entonces empecé a orar por él, a hacer el rito de la unción. Le impuse las manos con miedo de que me fuera a pegar, pero apenas le impuse las manos empezó a calmarse, a respirar más rítmicamente. Luego cuando le di la unción, en la frente y en las manos, ya completamente ese rostro malvado y horrible se fue transformando en un muchacho, que realmente era lleno de paz y tranquilidad. Se recuperó él y todo. Este, y dije, bueno, bendito sea Dios, pues ya está bien, pero conviene. Ahora sí eres Daniel, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te pasó? Dice, no sé. Bueno, tienes que ir con el médico, ¿eh? Tienes que ver que te revisen porque te pasó esto. Y luego los que estaban ahí dicen, pero ¿por qué le pasó a él si él va a misa y es muy buena gente y es muy amable con todos? En cambio, nosotros somos bien borrachos, parranderos y jugadores como Juan Charrasqueado. ¿Por qué no nos pasó eso a nosotros? Les digo, porque el diablo no necesita de ustedes, ya son de él, pero en cambio de él sí, porque es una buena persona. Pero creo que eso es una advertencia para todos ustedes. Le digo, y apenas acabé eso, volvió la luz. Le dije, Daniel, ¿y tú a qué te dedicas? Soy electricista. Oye, pues ya arregla la luz aquí, porque mira, nada más estaba toda parpadeando así que debe de haber un corto o algo. Pero sí me dio un susto tremendo. Le platiqué esto al padre y me dice, bueno, pero ¿se compuso? Le digo, sí. Entonces, pues le dije, ahora, yo creo que en muchos de estos casos, yo tengo entendido de que para hacer un exorcismo se debe pasar por un proceso de reconocimiento médico y neurológico y todo eso, y cuando no hay una explicación, se procede a un exorcismo, pero le avisa al obispo y el obispo designa a un sacerdote destinado para practicar el exorcismo. Dice, ese es cuando es un exorcismo solemne, pero de hecho nosotros los sacerdotes practicamos exorcismo en el momento del bautismo,
se bendice y se exhorta para que limpio de todo pecado reciba reciba el Espíritu Santo. Entonces, yo pienso y creo que las posesiones satánicas son mucho más frecuentes de lo que ustedes piensan, pero menos espectaculares. La mayoría de esos casos espectaculares son casos de esquizofrenia, paranoia, neurosis o algún desquiciamiento. Alguien que te dice, soy Elvis Presley, no me morí, soy Elvis Presley. Te vas a atacar de risa y van a decir, déjale, está loco, ¿no? Pero si te dice, soy el diablo, uy, rápido, llamen a un padre, que hágale un exorcismo. Con tanta facilidad que te puede decir que es Juan Gabriel, Elvis Presley o alguno, como que te puede decir que es el diablo. Pero la verdadera posesión satánica es tan frecuente cuando tú, pudiendo hacer el bien, te portas egoístamente y dices, friégate, yo no te voy a ayudar, ándale. Así te quería ver humillado ante mí para pedirme perdón. Órale, ahí está el chamuco, ¿eh? El demonio posee a aquellos que sin tocarse el corazón asesinan, secuestran, matan, torturan. Eso es una verdadera posesión satánica. Una posesión satánica se ve frecuentemente en presidentes en nuestros países, donde meten a la cárcel a los inocentes, donde dividen a la nación entre los que están conmigo y los que están contra mí, y crea división e invita a la multitud a pelear y a ser agresivos contra gente inocente. Eso es una verdadera posesión satánica. Y es por eso que debemos de orar por nuestros presidentes para que cambien esas actitudes. Una posesión satánica se da en presidentes católicos que sin embargo no se portan como católicos, que aprueban todo lo que va en contra de la moral cristiana, el asesinato, el aborto, los matrimonios del mismo sexo, la adopción de niños por parejas homosexuales, que se permite a un menor de edad que se someta a una operación transgénero. Todo eso es en contra de la moral, en contra del plan de Dios, en contra de la fe. Allí es una verdadera posesión satánica. Así que una cosa, el diablo nunca es más fuerte que tú. Nunca te va a tentar más allá de la fuerza que tienes para resistirle. Así que, como decía Nancy Reagan respecto a las drogas, just say no. Tan solo dile no. Y el chamuco se escapa. En el nombre de Cristo, que es el que tiene el poder, rechaza al diablo. ¿Ok? Me acordé de un chiste pelado. Déjame traducirlo para que no suene tan pelado. Resulta que el Papa llega ahí por Tepito y hay unos borrachitos que dicen, compadre, ahí viene el Papa, el jefe del catolicismo, el hombre más bueno, más santo. Compadre, usted que es tan bueno y que es tan religioso, dígale algunas palabras al Papa ahora que pase, algo bueno, algo santo. Y va pasando el Papa y dice, Su Santidad, el diablo. Bueno, que se vaya a la fregada del diablo. Digo, no hay cosa más santa que eso, ¿no? O sea, rechazar el demonio es realmente lo que dice San Pedro. Hijitos míos, no lleguéis a pecar. Que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis lugar al diablo, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Así que no dejemos el lugar al diablo, porque si no le das el lugar a Dios, le estás dejando el lugar al diablo. Así que cuidado, manden al diablo, pero no se dejen, ¿ok? Claro que sí, padre. Vamos a seguir sus recomendaciones. Son muy variadas y muy especiales. Por ejemplo, es el hecho de sentirte tan buena, tan santa,
que vas a misa, participas en el ministerio de la radio, estás en un grupo de oración, rezas tanto que te dices, yo ya me salvé, ¿eh? Ya Dios no tiene nada que hacer por mí, Cristo tampoco. Me salvo por mis propios méritos, qué caray. Y me da derecho a juzgar y criticar a los que no piensan como yo, y condenarlos. Es más, hasta el Papa está equivocado. Uy, el Padre Jorge no se diga. Y entonces esa es una tentación satánica, el sentirte que tú eres tan santo y tan bueno que te da derecho de criticar a los demás. No estoy bailando, es que hay un montón de moscas aquí, ¿eh? Bueno, es que soy tan dulce que las moscas vienen a mí. Pero además las moscas son de lo más fieles, porque por más que las corres, regresan a ti, son las mejores mascotas que puede haber. Bueno, pero otra tentación del demonio es el ceder a tus valores morales a cambio de recibir un beneficio físico, sexual, económico o demás, y dejas a un lado tu moralidad. Dice el Papa Francisco que el diablo entra por el bolsillo. Las tentaciones también de sentirte nada, nadie me quiere, todos me odian, ahora me como un gusanito, no soy nada. Cuidado, ¿eh? Porque eso te despierta rencor hacia los demás, resentimiento y más. O sea, son las tentaciones del demonio que debemos de rechazar, recuperarnos como hijos de Dios, y dar testimonio de que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Así que cuidado con el chamuco, ¿eh? Claro que sí, padre. Vamos a tener mucho cuidado de hacer las obras que no vienen del Espíritu. Es fácil Así es. reconocer, sí, es fácil reconocer lo que no viene del Espíritu, ¿verdad? Pues no creas, no es tan fácil, porque algunas veces piensas y te convences de que, como el que va manejando y que oye el radio y que dice, les advertimos a todos los que van manejando en el freeway que se cuiden de un tipo loco que va manejando en sentido contrario. ¿O no? Todos. Muy bien. O sea, uno piensa que va bien cuando que en realidad está mal. Pero Sí, estamos convencidísimos de que estamos bien, los demás están mal. Así que cuidado, no es tan fácil reconocer las tentaciones. claro Ujú. que sí. Es cierto, sobre todo cuando va manejando, ¿verdad? Así es. Y va tarde y no llega a tiempo. Ajá. Ok, mi Sí. querida amiga, cuéntame, tenemos preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo. Échatelas. Pues hasta el momento tenemos 5 preguntas, padre. Nos vamos a 1000 por hora y vamos a hacer lo posible por contestarlas todas. Empezamos A con la ver. primera. Ujú. La primera dice, padre, por ignorancia, hace mucho tiempo antes de conocer la palabra de Dios, buscamos para padrinos, para bautismo para nuestra hija y estas personas no estaban casadas. Y ahora que conocemos las verdades de la fe, quiero preguntarle si este sacramento no vale y tenemos que buscar otros padrinos. No, el sacramento es válido y es para siempre. Lo que no valió fue el padrinazgo. Es decir, no cumplen con su misión. Pero yo creo que ahora usted, querida amiga, que ya se da cuenta de lo que es, si escogió a sus padrinos es porque le deben de caer muy bien, deben de ser buenas personas. Trate de acercarlos a Dios, trate de ayudarlos para que inviten a Dios a su vivir, para que consagren su matrimonio y para que hagan válido ese padrinazgo que aceptaron. Ojalá y que lo logre. Y si no, pues en el tiempo de la primera comunión, ah, escoja unos padrinos verdaderos que sí cumplan y que sean los mismos para la confirmación, para el orden sacerdotal o para el matrimonio o para la profesión de votos perpetuos, no sé. Pero trate de hacer su misión ahora que usted está más enterada para convertir a los compadres, ¿ok? El bautismo vale, el padrinazgo no vale hasta que ellos cumplan y den su testimonio y den ejemplo de vida. Ujú. Ok, entonces aquí sí hay que decir que el niño está bautizado, nomás no tienen compadres, no hay que compadrarlos. No tiene validez el padrinazgo, Sí, no son ¿ok? compadres. Muy bien. Otra pregunta, padre, nos dice esta radioescucha que ella siempre le enseñaron a rezar una oración que dice al final que el gentil conozca a Dios y el hereje va a sus yerros. Nos pregunta A que ver otra ella, vez porque no te entendí.
Ok, dice que ella siempre le Sí, enseñaron sí, a no, ¿la rezar. oración cuál era? La oración que dice que el gentil conozca a Dios y el hereje vea sus hierros. Ajá. La oración que Sus se reza al final del rosario. hierros, no de fierro, de hierro de Sí, acero, ¿no? por estos Sino más bien misterios santos de que hemos hecho recuento. Ujú. tus equivocaciones. Ok. Ok, muy bien. Dice que ella quiere saber, porque siempre la ha rezado, pero no sabe qué quiere decir gentil y hereje. Mira, se nombra gentiles en Israel aquellos que no eran, que no profesaban la fe judía, la fe de Abraham. Entonces son los gentiles, los extraños, es decir, no se les va a obligar, a lo mejor son de Roma o de Grecia o de algún otro país donde tienen sus propios dioses, pero son considerados como gentiles, porque además se portaban gentilmente con los judíos, no los forzaban a imponerles la fe romana o demás. Este, ¿Cuál es la diferencia? Déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Cuál es la diferencia con cristianos? Porque a ellos sí les obligan a adorar a Júpiter y a los dioses romanos. Porque los cristianos no admitían otro Dios sino el verdadero Dios. Los judíos decían, está bueno, que nos dejen en paz está bien. En cambio, los cristianos predicaban a Cristo resucitado y no adoraban ni admitían otro Dios delante de ellos. Entonces, los gentiles son los ajenos a la fe. En cambio, los herejes son aquellos que profesan la fe, pero a su manera, deformando lo que es la verdad de la fe. Entonces, son herejías. Por ejemplo, el decir, yo creo en Dios, pero no creo en su iglesia. Pues entonces eres un hereje. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que Cristo fundó sobre la piedra de Pedro y que le da potestad y que está asistida por el Espíritu Santo. Entonces estás cometiendo una herejía. Pues yo pienso que la Virgen, después de haber tenido a Jesús, sí tuvo más hijos. Eso es herejía. Bueno, aunque de hecho la Virgen María sí tuvo más hijos. En su vientre solamente a Jesús, en su corazón a todos nosotros. Nosotros sí tenemos mucha madre. Aquellos que la niegan, pues de plano no tienen madre. Nosotros sí. Entonces, la herejía es decir algo falso o erróneo respecto a los dogmas de la fe. Esa es la herejía. Ujú. Muy bien, padre. Tenemos otra pregunta. Dice, una hija. Pregúntame, Esperancita. Claro que sí, con mucho gusto. Dice, una hija le pregunta a su mamá, mamá, nosotros creemos en la resurrección de los muertos, pero si yo me caso más de una vez, ¿con cuál de los esposos voy a resucitar? Ay, ay, ay. Bueno, esa pregunta se le hicieron a Jesús para ponerlo a prueba. De hecho, en Israel, cuando moría el esposo sin haberle dejado hijos a su mujer, el cuñado tenía que hacerle el favor al difunto, teniendo relaciones con la viuda, para dejarle un hijo que se consideraba hijo del difunto. Bueno, de hecho, está el ejemplo en Tobías, que se casa con Sara, que había tenido otros esposos y todos se morían en la noche de bodas, y no le aguantaban, quién sabe qué les haría. Pero el hecho es de que esta prueba que le ponen a Jesús dice, bueno, pues ella estuvo casada con 7 hombres, con los 7 hermanos, y a fin de los tiempos en la resurrección, ¿con cuál de ellos va a ser su esposo? Jesús dijo, ay, ¿cómo serán hijos de la fregada, hombre? Bueno, no les dijo así, se los dijo en arameo. Dice, aquí los hombres y las mujeres se casan, pero en el cielo serán como ángeles. ¿Ok? O sea, la idea es, la unión de hombre y mujer tiene una finalidad muy importante, que es además de la expresión de amor consagrado el uno para el otro, es ser instrumentos de Dios como elementos de la creación para
ser portadores de ese don de Dios de la vida divina que procede de Dios y que a través de el esposo y la esposa, instrumentos de ese don divino, se procrean a los hijos como un regalo, como un don divino de Dios, la vida. Pero en el cielo ya hemos cumplido con esa misión y realmente ya no hay necesidad de una sexualidad. Ay, no, yo que me estaba preparando para gozar de todos los placeres que me prohibí aquí. No, chato, ten en cuenta de que todo ese placer intenso que puede haber en el encuentro del esposo y la esposa, que llega a crear un éxtasis tremendo, que tocas el cielo propiamente, no es nada a comparación de ese placer que Dios nos tiene preparado para el cielo. O sea, realmente ya no vas a tocar el cielo, vas a estar en el cielo. Y ese placer, esa sensación increíble es algo que no hemos experimentado, pero no es solamente lo sensual. Y buscamos de alguna manera el buscar esa hambre que tenemos de alcanzar una plenitud, la buscamos por la búsqueda sustitutiva de ese vacío, ya sea por medio del alcohol, de la droga, del sexo, del dinero, del placer, de la comida, etc. Estamos buscando el satisfacer algo que para lo cual el Señor nos ha llamado, que es el alcance, el éxtasis divino. Hay una imagen de Santa Teresa de Ávila, una pintura, donde ella está en un éxtasis que parece casi un orgasmo ante ese encuentro con Dios, o sea, un éxtasis orgásmico, se puede decir. Ese estar en ese encuentro con Dios, en esa unión con Dios, en ese gozar, alcanzar la divinidad, creo que es algo realmente indescriptible. Así que ciertamente en el cielo seremos como ángeles, en el cual ya no hay una necesidad física, sino que ese amor que debemos expresar y que por eso nos damos un abrazo diciendo, siente todo el cariño que te tengo, siente todo ese cariño que te doy, y que lo sentimos también en ese besar que nos comunica el amor. Es una forma de expresar. ¿Cómo te puedo expresar todo lo que te amo? Pues con un abrazo, con un beso, con un apretón de manos, con una palmada entre cuates y demás. Es una forma de expresar lo que se siente allí, siendo ya en la resurrección, estando en esa plenitud de Dios. Yo creo que sale sobrando esas expresiones de afecto cuando ya nos sabemos amados unos a otros en Dios. Eso es mi pensar, eso es mi creer, y eso es explicar lo que Jesús nos quiere dar a entender. ¿Ok? Muy bien, padre. Una última pregunta y una que se queda pendiente. Una persona es una madre de familia su hijo muere repentinamente y ella se siente tranquila, pero seguido le pregunta a Dios en dónde y cómo está su hijo. Quiere saber si ella hace mal en cuestionar a Dios o preguntarle. In internis neque ecclesia. En lo interior ni la iglesia puede juzgar ni puede saber. No podemos atrevernos a decir, este hombre se fue al cielo, está en el infierno. No. Simplemente yo creo que no sé cuáles hayan sido las circunstancias que lo llevaron a morir tan tempranamente, pero y no nos toca juzgar en realidad. Pero yo creo que el amor de una madre es tan grande que, como decía Juan Pablo I, que ahora ya va a ser beatificado dentro de poco, Juan Pablo I decía, Dios, tú nos amas más con amor de mamá que de papá. El amor de una madre es tan grande que seguramente si tú amas a tu hijo tanto, ten en cuenta que nosotros, seres limitados, no podemos compararnos con el amor inmenso que Dios nos tiene. Así que considera que el amor de Dios es más grande que el amor que tú tienes por tu hijo. Así que tranquila, ¿ok? Bueno, y la última pregunta no la vamos a dejar pendiente, la contestamos de una vez, échatela.
Bueno, padre, pues pienso que es un poquito amplia, pero usted A sabrá. ver, ¿cómo le hacemos? Si no, Déjela pendiente para mañana porque quieren que No, explique mucho. échatela. Sí, quieren que Échatela. explique por qué las personas debemos pertenecer a una comunidad y por qué debemos de celebrar dentro de nuestra comunidad y por qué necesitamos pedir una referencia de nuestra comunidad cuando vamos a otra comunidad. Fíjate, está muy sencillo. Es decir, somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Dios no admite la salvación por uno mismo, sino como iglesia, como cuerpo místico de Cristo. La iglesia viene a ser la eclesia, la asamblea en la cual nos reunimos todos. Y todos los miembros de la iglesia somos miembros de este cuerpo místico de Cristo, en que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Como San Pablo lo explica en varias ocasiones, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función determinada, ¿no? No olfateamos con los dedos, pero sí podemos tener tacto. No vemos con los oídos, pero cada una de las funciones del cuerpo tiene una función determinada. Entonces, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo. No podemos separarnos de ese cuerpo. El que una rama se poda, pero lo que ha caído ya no es parte del árbol. Necesitamos estar conectados en el tronco para producir fruto. Las ramas cortadas se echan a la basura o se queman. Entonces necesitamos ser parte de esa asamblea, pero necesitamos también pertenecer a la iglesia local que nos lleva a ser parte de esa iglesia universal, formada por el Papa, sucesor de Pedro, los obispos, sucesores de los apóstoles, los presbíteros, que son representantes del obispo en la comunidad, y que debemos de pertenecer a nuestra comunidad parroquial. Cuando alguien va a otra parroquia, se cambia de ella, se le da una carta presentándole ante el párroco. O si se requiere referencia, se pide para el bautismo o para la confirmación o para todo, se pide el certificado de bautismo de la iglesia donde fue bautizado con las notas marginales para constar de que pertenece a la fe católica. Yo, sacerdote perteneciente a la diócesis de Stockton, cuando voy a celebrar misa a la parroquia vecina de Bishop, aunque el padre me conoce, tengo que solicitar en mi diócesis una carta de buen comportamiento que se entrega a la diócesis de Fresno, y Fresno se la manda al padre. O sea, yo no puedo servir si no es que cuento con un respaldo y una referencia de la iglesia. Somos el cuerpo místico de Cristo. Tan, que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mediante, nos estaremos viendo mañana ya en Mammoth Lakes. Ahorita estoy en camino. ¿Ok? Claro que sí, padre. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la vista, baby. Adiós. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.